Y bien amigos, hoy es domingo 16 de agosto de 2026 y estas son las principales noticias en Cuba. Bienvenidos. La reciente expulsión de diplomáticos cubanos por parte del gobierno de República Dominicana confirma lo que desde hace tiempo se advierte en la región. El régimen castrista utiliza sus redes diplomáticas no para atender puentes institucionales, sino como plataformas de inteligencia e injerencia ideológica. Fuentes en Santo Domingo confirman que las actividades detectadas resultan totalmente incompatibles con el ejercicio diplomático legítimo. Esta valiente y firme decisión del Ejecutivo Dominicano sienta un precedente fundamental en favor de la soberanía nacional y la seguridad regional, dejando claro que las democracias del continente no deben tolerar el uso del estatus diplomático como fachada para subversión y el espionaje de la dictadura cubana. La administración de Donald Trump ha vuelto a demostrar pragmatismo y firmeza al priorizar la asfixia económica sobre la intervención armada directa contra la dictadura cubana. La decisión de cercenar de raíz los ingresos de la cúpula y del aparato estatal castrista es el único camino viable para desmantelar un régimen parasitario que lleva 6 décadas arruinando a su pueblo. Sin el salvavidas financiero del turismo controlado por las Fuerzas Armadas y con el cerco a las divisas externas, las estructuras de poder en La Habana quedarán expuestas a su propia ineficiencia. La presión estranguladora no busca perpetuar la situación actual, sino obligar una fractura interna dentro del propio régimen. El socialismo insular solo cae cuando se queda sin el dinero de los demás. Estrangular sus finanzas es el paso definitivo para devolverle la libertad a nuestro pueblo cubano. Con la economía en ruinas y el descontento popular en máximos históricos, al régimen cubano no le queda más remedio que recurrir al viejo libreto de la propaganda. El canciller Bruno Rodríguez ha salido al paso contra Marco Rubio, aferrándose desesperadamente al fantasma de Fidel Castro, asegurando con total solemnidad que su huella no será superada por el tiempo. Y en eso tiene toda la razón. La huella de miseria, represión y apagones diarios sin duda pasará a los libros de historia en Cuba. Como era de esperar, la cúpula castrista culpa a Washington de buscar la irritación de la población y un estallido social. Resulta fascinante la lógica del gabinete comunista. La culpa de que el pueblo cubano esté al límite no es de 6 décadas de planificación centralizada, corrupción e ineptitud fiscal, sino de las presiones externas. Nada aviva tanto la realidad revolucionaria como exigir resistencia heroica a un pueblo sin luz ni comida, mientras la élite se atrinchera en el poder. Mientras las calles de La Habana amanecen tapizadas de nuevos murales de propaganda oficialista, gastando recursos públicos en ensalzar un modelo fracasado, el verdadero sentir de las familias cubanas es de absoluto pavor ante la inminente paquete de medidas económicas del régimen cubano. La cúpula dictatorial pretende apretar aún más el tornillo fiscal y tarifario sobre una población asfixiada, cobrando por servicios básicos degradados como la red de agua potable, por ejemplo. La insistencia en priorizar el adoctrinamiento visual sobre la libertad de mercado deja al descubierto la naturaleza del comunismo insular. En lugar de desmantelar el aparato estatal, liberar el sector privado y permitir la creación de riqueza, la dictadura responde al colapso financiero con más consignas en los muros. Las palabras del sacerdote Alberto Reyes resuenan con la fuerza de la verdad moral ante un sistema agotado. El futuro de Cuba no pertenece al socialismo, al dirigirse directamente a los militares, agentes e informadores que sostienen al régimen. El presbítero alumbra una realidad ineludible. Los propios instrumentos de la represión sufren la misma miseria, desabastecimiento y miedo que el resto de los ciudadanos. Mantener encadenada a una nación entera para defender los privilegios de una cúpula caduca es insostenible.
La maquinaria de control del castrismo se resquebraja porque no tienen nada que ofrecer salvo la opresión. Es momento de que las fuerzas de seguridad comprendan que defender la continuidad del modelo socialista es defender su propia ruina y miseria. El cambio en Cuba es inevitable y el pueblo merece vivir finalmente en libertad. El régimen de La Habana está de fiesta nacional. La refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba ha logrado la titánica hazaña de refinar 2.000 toneladas de nafta y 10.000 de petróleo pesado en su tercera corrida de crudo nacional. Todo un récord Guinness de la propaganda oficialista que ya no sabe cómo disfrazar el colapso absoluto como avanzada victoria hacia la soberanía energética. Mientras la cúpula comunista corcha el champán por unas toneladas de combustible que apenas alcanzan para encender una mecha de un candil, los cubanos de a pie siguen disfrutando del socialismo a oscuras, devorados por los mosquitos y cocinándose a 35 grados sin corriente eléctrica. Faltaría más. En el paraíso planificado del castrismo, la física y la economía no importan. Basta con maquillar las cifras, llamar logro a una gota de crudo en el desierto de miseria y esperar que el pueblo aplauda el glorioso apagón. El Foro Madrid ha puesto el dedo en la llaga. España lleva décadas actuando como el colchón financiero y la retaguardia impune del castrismo. Es una vergüenza democrática que el dinero de los contribuyentes españoles, bajo el disfraz de cooperación y reestructuración de deuda, haya servido para oxigenar las arcas del conglomerado militar Gaesa mientras el pueblo cubano perece en la miseria. Madrid debe cortar de golpe la financiación indirecta a la tiranía y prohibir la entrada a los jerarcas del régimen que vienen a disfrutar en suelo europeo del botín robado a su propia gente. Mantener los bolsillos abiertos a La Habana no es diplomacia, es complicidad manifiesta con una dictadura brutal. El embajador del régimen cubano Ángel Arzuaga ha vuelto a echar mano del trillado guión ideológico para tapar otro estrepitoso fracaso diplomático. Tras la expulsión o salida forzada de 9 diplomáticos y sus familias desde Santo Domingo, La Habana intenta disfrazar el rechazo internacional desempolvando su desgastado principio internacionalista y la solidaridad, evitando cuidadosamente dar explicaciones sobre las verdaderas razones del conflicto. Mientras el país se hunde en la miseria y el aislamiento geopolítico, los voceros de la tiranía prefieren sostener la pose de orgullo revolucionario antes que admitir sus maniobras en el exterior. Ya no engañan realmente a nadie. Ningún eslogan ideológico puede ocultar la realidad. El castrismo sigue acumulando portazos internacionales mientras su modelo colapsa por completo. La escasez en Cuba ha llegado a tal extremo que organizaciones internacionales de Chile, Costa Rica e Irlanda se ven obligadas a enviar ayuda humanitaria a la isla, desde medicamentos hasta hostias para la iglesia. Las carencias son totales, dejando en evidencia el rotundo fracaso del modelo socialista cubano. El régimen, incapaz de proveer lo básico a su pueblo, depende de la caridad externa, mientras hospitales, iglesias y otros sectores cruciales se enfrentan a una escasez crónica de insumos. Pero no nos engañemos, la verdadera caridad para el pueblo cubano no son los envíos de ayuda, sino exigir libertad para su pueblo. Es hora de dejar atrás la hipocresía socialista y reconocer que el único camino hacia la prosperidad y la dignidad para Cuba es el fin de la dictadura. El régimen venezolano de Delcy Rodríguez intenta lavar su imagen internacional vendiendo como un acto de paz y convivencia la concesión de medidas alternativas a 131 detenidos. Sin embargo, no se trata de libertad plena ni de un gesto de justicia, sino de una maniobra de propaganda ideada para aliviar la presión internacional mientras el aparato represivo sigue intacto. El opositor cubano Guillermo del Sol ha alcanzado los 60 días en huelga de hambre para exigir la liberación de 17 presos políticos. Su salud se encuentra en un estado límite, marcada por temblores, descompensación arterial y un deterioro físico extremo denunciado por su hijo.
Su sacrificio radical contrasta brutalmente con la indiferencia implacable del régimen de La Habana. Mientras la dictadura comunista ignora las demandas de libertad y la vida de sus ciudadanos más valientes, la resistencia pacífica en la isla sigue pagando con sangre la osadía de oponerse al autoritarismo. La situación del Sol es el reflejo trágico de un sistema represivo que prefiere dejar morir a sus disidentes antes que ceder un solo milímetro de su control absoluto. Y hasta aquí noticias, les habla Donovan Arango desde Barcelona. Los invito también a suscribirse al canal, dejarnos su like y compartir sus comentarios para seguir haciendo debate. Les deseamos un excelente y bendecido inicio de semana. Y como siempre, patria, vida, libertad para Cuba y nuestros presos políticos, y Cuba pa' la calle. ¡Viva Cristo Rey!